porque hoy no los vengo a entretener, los vengo a edificar en la palabra. Así que yo creo que ustedes vienen preparados para un entrenamiento, ¿cierto?, de parte del Señor, sabiendo que Él es el que entonces siempre está con nosotros. Bueno, esta mañana he titulado el mensaje, ya lo conocen ustedes, se manifestará, ¿cierto? Se manifestará. Y estaba pensando, por supuesto, en la canción. Hace 15, 20 días estábamos cantando esta canción. Y estaba yo escuchando la canción, cantando la canción, y se me venían varios pensamientos a la cabeza sobre la letra, sobre su significado, sobre lo que implica, sobre lo que puede representar para nosotros. Bueno, yo quiero compartir algo de eso entonces en esta mañana. Hay varias cosas para decir realmente, y hoy en día la iglesia del Señor, cuando digo la iglesia no es el reino, la iglesia en general está prácticamente, voy a decirlo así, muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces, dependiendo de una manifestación visible del Señor para poder creer en el Señor. Y entonces hay personas que dicen: ¿y cómo te fue en la iglesia? ¿Cómo te fue en el culto? Entonces dicen: pues no se sintió nada, estuvo frío, vacío, eso fue muy bonito lo que dijeron, pero no se sintió nada. Básicamente están diciendo: Dios no se manifestó, ¿cierto? Están diciendo: pues sí, todo. ¿Y la alabanza qué tal? ¿Cómo estuvo? Pues sí, allí cantaron y todo muy chévere, pero yo no sentí nada. Entonces me dice del creyente, ¿cierto?, de este tipo de creyente, que está dependiendo y anclando su fe en una manifestación de parte de Dios para poder creer. Pero nosotros entendemos por la palabra que la fe bíblica no es una fe que dependa de manifestaciones. Es una fe que depende en la confianza en las promesas de Dios hechas en su palabra. Esa es una fe bíblica, por supuesto. Nosotros podemos recordar hoy Mateo 28. Mateo 28 dice: porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero no digo: yo me manifestaré todos los días a ustedes hasta el fin del mundo. Significa eso que la ausencia de la manifestación de Dios no significa la ausencia de su presencia. Eso debemos tenerlo claro nosotros que somos tratamos de ser una iglesia centrada en la palabra. Voy a repetirlo porque hay gente que dice: todos días, yo siento que me estoy transformando en esta mañana, estoy desapareciendo. Estoy diciendo que la ausencia de la manifestación de Dios no significa una ausencia de la presencia de Dios. Porque hablaba yo con alguien en las semanas pasadas y le decía, de hecho con un pastor estaba hablando y le decía: nuestra fe no debe estar anclada en la emoción, es decir, en el sentir. Yo siento a Dios y hoy no siento a Dios, porque sería muy inestable esa fe, ¿cierto? Unos días sintiendo mucho a Dios y otros días sintiéndolo poco y otros días sintiendo nada a Dios. Hoy no sentí a Dios. No, pero no es del sentir, es su promesa. Dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso nos hace repensar un poco nuestra fe, repensar un poco también nuestra expectativa muchas veces con Dios, con la iglesia, con el servicio, ¿cierto? A veces quisiéramos que lloviera oro en el servicio. A ver, vamos, se manifestó Dios. Nosotros tenemos que tener una fe centrada
en la palabra del Señor, ¿cierto? Y ahí es cuando decimos, bueno, confiamos en lo que Él dijo que iba a hacer. De hecho, estaba revisando la Biblia de manera profunda. Dije que tuve 15 días, imagínate, 15 días a pensar aquí, vamos a decir, mucho tiempo, ¿cierto? Para pensar. Y Dios no siempre se ha manifestado de manera perceptible, también se ha manifestado muchas veces. Hay muchos ejemplos bíblicos, ahorita voy a nombrar algunos, en el silencio. ¿Recuerdan a Elías en el monte Oreb, allá en la cueva? Dice, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, no estaba en el alboroto, estaba en un silbido apacible. Es decir, el silencio de Dios muchas veces, es un silencio con propósito, pero no solamente con propósito, es formativo. El silencio de Dios precede que Dios me va a hablar de algo específico, pero también me está madurando en algo específico. Es decir, yo le estoy pidiendo a Dios por algo, Dios no me responde, no escucho nada de Dios, no hay respuesta de Dios. Dios, ese silencio es intencional, porque su promesa es que Él escuchará nuestras oraciones. De hecho, Julián diseñó, voy a pedir la logística, a ver, traigo un papelito de por favor de oración que dice peticiones de oración. Vamos a promoverlo de una vez para leer la Biblia. Gracias. De hecho, esto lo vamos a aprovechar aquí en las casas de paz. Aquí hay unas peticiones de oración que usted puede escribir. Y aquí Julián colocó un versículo de 1 Juan 5:15, usted se lo puede llevar y colocar una petición especial, y dice: y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Está diciendo varias cosas. Uno, que nos oye, y dos, que nos dará lo que nosotros le pidamos. Eso es la palabra del Señor, y el Señor no miente. Así que nuestra fe debe estar arraigada en eso. Pero también es cierto, también hay que decirlo, que en la Biblia se registran algunas manifestaciones específicas, contundentes de parte de Dios, en momentos, diría yo, muy específicos, que voy a nombrar algunos. Por ejemplo, Dios se manifestó de manera visible, palpable, perceptible en momentos de crisis o de necesidad. Allí se manifestó Dios en un momento histórico particular de crisis caótica, si eso pudiera existir, y llegó Dios y se manifestó. Y dice, wow, había una necesidad profunda y Dios se manifestó. También se manifestó en tiempos de cumplimiento de un pacto, de una promesa. Nosotros recordamos, ¿cierto? Allí Moisés con las tablas de los 10 mandamientos, hubo una manifestación especial de Dios, donde visiblemente y audiblemente había una manifestación de parte de Dios. También Dios se manifestó en una revelación de una misión o un llamado divino. Recordamos a Isaías cuando entra al templo y tiene esa visión. Allí hay un llamado de parte de Dios a Isaías, y hay una misión, y hay una manifestación. Dice que el templo se llenó de humo, que el trono llenaba el templo, y todas las faldas y el estrado de sus pies llenaban toda la tierra, dice Isaías 6. Decía Isaías. También se manifestó en momentos de santidad y pureza. Recordamos la chequina de Dios, ¿cierto? Guiando al pueblo de Israel, pidiéndoles, exigiéndoles santidad, pureza en ese momento.
Y también, por supuesto, se manifestó en tiempos de justicia o juicio divino. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, pues hubo una manifestación de Dios. Así que sí ha habido también en la Biblia, hay que decirlo, momentos puntuales, históricos, específicos, en un contexto particular, donde Dios se ha manifestado. Pero lo decía yo, no recuerdo a quién, he hablado con muchas personas, lo decía, nuestra fe es necesaria la experiencia con Dios, eso es necesario, pero no dependemos de la experiencia con Dios, dependemos de la fe puesta en el Señor, porque si usted hoy no tiene una experiencia, entonces su fe no se puede caer, sino que usted confía, que ha depositado su fe en el Señor. Es como con la pareja, ¿cierto? O en palabras de mi esposa, es como cuando usted tiene un novio, dice mi esposa. Es un ejemplo muy bueno que ella pone. Bueno, como cuando usted tiene una novia, me queda mejor, ¿cierto? En este caso una esposa, porque con la novia es más fácil, pero con la esposa no tanto. Todos los días, los que tienen esposos y esposas, todos los días usted amanece diciendo: ay, voy a ir a la floristería a comprarle flores a mi esposa, chocolatines. ¿Usted todos los días amanece así? Yo no creo, ¿cierto? Que todos los días ese ánimo, esa emoción, esas mariposas, todo. Yo no creo que usted tenga esa emoción todos los días, ¿cierto? Algunos dirán: no, yo sí, pastor. Bueno, felicitaciones, ¿cierto? Ahorita le ponemos una corona y todas las cosas. Muy bien. Pero no significa que el día que usted no amanezca así, no significa que usted no ama a su esposa. Por supuesto la ama, porque es una decisión que usted tomó. Y no es una emoción que usted tomó. O sea, usted ha decidido amar a su esposa o a su esposo. Ahora, en ese orden de ideas, no solo en el plano bíblico, espero que me entiendan lo que yo estoy tratando de decir, tiene la introducción. No empezamos a predicar, yo dije, son 15 días, ¿cierto? ¿Cómo está la introducción? Buenísima. Buenísima. Poderosa. Yo siento que me estoy transformando en esta mañana. No solamente en el plano bíblico, en el plano espiritual, en el plano que estamos diciendo de estas manifestaciones de Dios, sino en el plano secular. También se habla de manifestaciones. Yo no quiero que Ale se me duerma, entonces dale, ahorita sí movamos las diapositivas, porque eso, ahorita sí empezar las diapositivas. Oh my God. Ustedes conocen un movimiento mal llamado Nueva Era. La Nueva Era, digo mal llamado porque no es nueva, es muy vieja, muy antigua, ¿cierto? Dentro de la Nueva Era hay submovimientos que hoy en día nos habla de que si usted necesita algo, pues usted lo único que necesita es manifestarlo. Y entonces yo me puse a investigar un poquito sobre esas manifestaciones de la Nueva Era. Y entonces traduce en que usted proyecta, visualiza, declara lo que quiere manifestar. Y por supuesto el universo se lo va a conceder. Y conspira para que todo se dé, ¿cierto? Entonces le dice la amiga, te falta manifestar, no lo has manifestado. No, es que yo quiero un novio así, así. No lo has manifestado, amiga, ¿qué pasa? Ahora, es tan tremendo este movimiento que buscando otra cosa, me encontré esto. El otro. Me encontré un en vivo en YouTube que dice: frecuencia de 963 Hz, ley de atracción, atrae todo tipo de milagros y bendiciones en tu vida. Es decir, tú pones el play allí y empiezas a atraer los milagros, las bendiciones. Y bueno, en ese momento era temprano en la mañana, ya 34 estaban atrayendo bendiciones y milagros. No sé si se les cumplió, ¿cierto? No sé, tenemos contacto. Pero esto es lo que la gente hoy en día está escuchando, revisando, viendo, estudiando, pero sobre todo creyendo. Fácil, ¿cierto? Poner en tu celular YouTube
Y bueno, empiezo mi día trayendo los milagros. Y empieza la tradición. Como fuera así de fácil, ¿cierto? Pero miren que ellos sí nos están hablando de milagros y de bendiciones. Es increíble cómo eso llega a ser una realidad. Y dicen algunos, yo no los he escuchado, pero dicen algunos que ya hay testimonios de este tipo de atracciones, de bendiciones, como escuchando estas frecuencias, como metidos en este movimiento de manifestación, han experimentado milagros y bendiciones en su vida. Por eso, hago un paréntesis, no lo iba a decir, pero por eso nuestro foco de la fe no puede estar en los milagros y las bendiciones de Dios. Porque piensen que ellos también están hablando de eso, pero por eso cuando la gente dice, no, pero es que Dios es Dios. No, Dios no es Dios, Dios es Dios de la Biblia. Usted me tiene que predicar, ¿cierto? No es todo tipo de milagros, todo tipo de... Porque eso ya se está viendo allá también. Pero sigamos adelante allí, Alex. Decía entonces yo que, inspirado en la canción, ¿cierto? De hecho la pedí, creo que me equivoqué, pero se llama así, como dice Julián. Hay una canción de Basil Ministry, Yahweh se manifestará. Ustedes la cantaron hace 8 días, me dieron el reporte, ¿cierto? Que estuvieron cantándola. Pero cuando la hemos estado cantando, yo he estado pensando, si usted entiende lo que está cantando, ¿cierto? Porque usted empieza a decir Chadai. Yo no sé si usted entiende qué es Chadai. Elohim. Rafa, y empieza usted a ponerle apodos a Dios y toda la cosa, pero no sé si entiende. Y entonces me puse a leer este versículo que sigue. No, vamos al otro. El otro sigue. Ahí. ¿Qué dice? Salmo 47 dice: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cantad con qué? Con inteligencia. Eso nos lo está diciendo, diría yo, el adorador de adoradores, David. Mejor dicho, el director musical por excelencia en todos los siglos, llegó a esta conclusión. Sí, hay que cantarle al Rey, hay que adorarle, pero hay que cantar con inteligencia, ¿cierto? Porque no es cantar por cantar, hay que cantar con inteligencia. Por eso, yo sé que la gente muy inteligente puso el grito en el cielo cuando escuchó más 57, ¿cierto? Y no todos podemos escuchar, vamos así. Porque no se están dejando llevar. Ustedes no escuchan más 57, ¿no? Porque ustedes me hicieron así, uy, pastor, bueno, ni saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Un indicativo a Colombia, pues, que han marcado. Entonces, yo sé que ustedes son bastante santos. Pero fíjense ustedes que nosotros no debemos dejarnos llevar solamente en el canto por la emoción, sino también por la inteligencia. Que cantar con inteligencia. Retrasémonos uno. Esta canción, entonces, por lo menos me habla, ya decía Julián aquí, por lo menos nombra 5 títulos de Dios: Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai y ¿qué? Adonai. Y Adonai. Títulos que en algún momento se ha cantado, se ha dicho, pero poco se ha enseñado. De pronto sí se ha enseñado. Yo sé que no todos han estado en las clases, algunos ya se les olvidó, otros de pronto dicen nunca en la vida había escuchado eso. Así que vamos a hacer un repaso breve y rápido, Alex, de eso. Vamos a la primera. Elohim, vamos con Elohim. Si ustedes alcanzan a ver en la gráfica, la palabra Elohim es una palabra en hebreo, ¿cierto? Elohim se usa por lo menos 2214 veces. Es la palabra que más se usa para referirse a Dios. Eso ya me está diciendo algo importante en la Biblia, ¿cierto? Ese número de veces que se repite, cuando se repite un término en la Biblia, me está hablando de su importancia, del alcance que tiene esta palabra. 2214 veces. Yo diría, yo no sé matemáticas, Camilo, pero eso es como el 90%, ¿cierto? De las veces más o menos
que se usa la palabra Elohim. 75. Ahora, algunos muy puritanos dirán, pero Elohim también se usa para hablar de dioses, Sí. para hablar de deidades, para hablar incluso de fantasmas, Sí. pero también a los más puritanos del hebreo les tengo que decir que hay que mirar el artículo con el cual antecede la palabra Elohim o el contexto de la palabra. Por lo pronto yo puedo decir que en este caso Elohim me está hablando o está implicando majestad o majestuosidad. Me está hablando del verdadero Dios. Aunque una palabra semítica que se usaba antiguamente en otros pueblos, en el contexto bíblico me está diciendo, Él es majestuoso. Es decir, me está hablando del reinado de Dios. Es decir, cuando usted está cantando, Elohim está diciendo, Dios es rey, Dios es verdadero, Dios es majestuoso. Eso es lo que usted está cantando en ese momento. Y le está diciendo a Dios, Dios, de verdad yo te reconozco, el dinero no es mi Dios, eres tú mi Dios. Amén. Las personas no son dioses, tú eres mi Dios. Las circunstancias no me reinan, tú eres el que reina sobre mí. Eso es lo que usted está cantando en ese momento, pero yo sé que está muy largo esto, vamos a seguir un poquito más allá. Así que en la Biblia encontramos en el primer versículo, Génesis 1:1, esa palabra, desde las primeras líneas, empezamos a encontrar, en el principio creó Elohim, ¿qué? Los cielos y la tierra. Yo no lo estoy judaizando, no estoy solamente tomando términos desde el hebreo en esta oportunidad. Quiere decir que me está diciendo Bereshit bara Elohim. Es decir, está diciendo, en el principio creó el rey, el verdadero, el majestuoso, los cielos y la tierra. Cuando le pregunten, ¿dónde encuentran el Elohim? Bueno, no lo podría poner 2000 ejemplos, ¿cierto? Ya sería muy largo esto. Pero aquí está hablando de la Biblia el término Elohim. Génesis 1:1. Usted no puede rayar, si no la Biblia física, póngala ahí. Elohim. Dice, ay, aprendí algo nuevo. Sigamos allí antes. También encontramos o hemos cantado la palabra Shaddai, que significa, ¿no hay una antes de esta de pronto? Quizás, o después. Ok, antes. Ok, no, entonces quedamos con Shaddai, no hay problema. Esa palabra Shaddai, que significa el todopoderoso. Cuando usted canta Shaddai, está diciendo Él es todopoderoso. ¿Dónde lo encontramos? También hay un texto aquí, en Génesis 49:25, donde dice, por el cual Dios de tu Padre, ¿cierto? El cual te ayudará. Por el Shaddai, ahí está colocando, por el Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Lo que está diciendo es con toda bendición. Pero yo me puse a investigar un poquito más este texto, me llamó la atención, porque no recuerdo haber yo leído y estudiado cuando decía, con bendiciones del abismo que está abajo. Y alguien de pronto desprevenido podría decir, no, mire que el diablo nos bendice porque desde los abismos nos está bendiciendo. Lo que está diciendo el texto es que la bendición de Dios, del Todopoderoso, porque está hablando del Shaddai, tiene un contexto, el Todopoderoso incluye las bendiciones materiales. Incluye la prosperidad, la riqueza, lo material, lo físico, lo palpable. Allí es cuando dice, con bendiciones del abismo que está abajo. Ese era el pensamiento hebreo en ese momento. Y es lo que está diciendo, ¿cierto? Pero también el Shaddai me está hablando que está centrado en el poder para llevar a cabo las promesas de bendecir y prosperar. Es decir, es todopoderoso para bendecirte y para prosperarte. Tiene ese poder.
Hoy en día que estamos en un mundo muy difícil, noticias muy negativas cada día, la gente se pregunta, pero ¿a quién acudo para salir adelante, para prosperar, para ser bendecido? No será escuchando el YouTube de 960 MHz, ¿cierto que no? No se vale. Es acudiendo al Shaddai, al Todopoderoso, al que puede cumplir todas las promesas, bendecirte y prosperar. Porque es el Todopoderoso, ¿cierto? Tiene ese poder para hacerlo. Pero también encontramos otra palabra. Y es Adonai. De allí lo encontramos en Génesis 15:2. Dice, y respondió Abraham: Adonai, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Bueno, Adonai es una palabra que aparece posterior, voy a decirlo, post-exilio, saliendo del exilio babilónico. Y los hebreos en ese momento, reverenciando el nombre santo de Dios, yéndose a los 10 mandamientos donde dice: no pronunciarás mi nombre en vano. Cada vez que llegaban al texto bíblico y encontraban la palabra Dios, ¿cierto? Ya la vamos a ver mejor. La reemplazaban por Adonai, porque ellos no querían con su boca ofender a Dios. Y entonces empezaron a colocar allí más bien Adonai, ¿cierto? Adonai, que significa Señor. Porque lo hemos cantado, ¿cierto? Yo no sé si algunos cuando están cantando Adonai están pensando en helados Adonai. Bueno, también podría ser una buena opción de posteo, ¿cierto? Pero bueno, hablando de helados Adonai, son cristianos, hay que decirlo, por supuesto, son miembros de una iglesia influyente de la ciudad, han prosperado. De hecho, bueno, el pastor no lo alcanzó a contar esa vez que nos visitó, pero Adonai, la heladería Adonai, nace de un sueño de un pastor que lo comentó al empresario, y el empresario puso eso en práctica. Y tenemos cuantos Adonais en la ciudad, muy prósperos, muy bendecidos. Así que allí tenemos Adonai. Ahora, fíjense ustedes hablando. Perdón, estamos tratando de decir un poco. Aunque nosotros estamos hablando, escúchame muy bien lo que le voy a decir, estamos llegando a la parte central del sermón. Aunque nosotros hemos hablado de que nuestra fe no debe depender de la manifestación de Dios, sino de su palabra, de sus promesas. Lo que sí debo decir es que hay momentos en la vida personal de nosotros donde necesitamos una manifestación de parte de Dios, donde nos es necesario. Yo ahorita les hablaba del contexto donde Dios se manifestó, y uno de esos contextos eran momentos de extrema necesidad o crisis, y Dios se manifestó. Lo que nos está diciendo el texto bíblico es que también nosotros podemos estar experimentando esos momentos particulares, personales en la vida. Y nuestra oración debería ser: Dios, yo necesito que tú te manifiestes. Porque es como dice mi esposa, como cuando uno tiene un novio, vamos a volver a decir, ¿cierto? Fíjense, cuando uno tiene una relación que todo muy bonito, todo muy lindo, se cogen la mano, se dan besitos, se dan, ay, no, son ternuritas y toda la cosa. Pero entonces habla la amiga con la amiga, y entonces la amiga le dice: amiga, pero ya se manifestó. ¿Cómo así? Sí, o sea, te ha regalado algo, ¿qué? O sea, te dio flores, no, él no tiene trabajo, él vive donde los papás. Sí, es muy duro. O sea que no se ha manifestado. No se ha manifestado, ¿cierto? Eso es manifestado, listo.
Entonces empezamos con Yahweh. Su nombre original es como el que están viendo aquí en la mitad. El nombre impronunciable de Dios, Yod-Heh-Vah-Heh. Realmente es el nombre que dice allí. Por supuesto no tiene consonantes. Como lo vemos acá, estas consonantes empezaron a aparecer siglos después. Vocales. Perdón, las vocales. Vocales. Las vocales, ¿cierto? Y esas vocales tampoco son gratis. Son sacadas de Adonai, realmente. Yod-Heh-Vah-Heh, Yahweh, es el nombre cuando Dios se le manifiesta a Moisés. Y yo ahora, ¿qué les voy a decir? Que tú eres ¿quién? Yod-Heh-Vah-Heh. Yo soy el que soy y el que seré, dice el Señor. Pero eso debe trascender mucho más para nosotros hoy. Y es que Yod-Heh-Vah-Heh, o hablando de Yahweh, está hablando, se está enfocando en la existencia segura y en una relación con las personas, con el pueblo. Pero yo me puse a estudiar un poquito más las implicaciones teológicas de este nombre. Es impresionante porque Yahweh transmite que Dios no está limitado por el tiempo, por el espacio, ni por las expectativas humanas. Así que usted esta mañana puede pensar: no, yo creo que yo le he pedido tanto a Dios por eso, que Dios, yo creo que ya no me escucha. Yo creo que Dios ya no lo va a hacer. Y uno de los propósitos de los nombres de Dios es revelar su carácter. Todos nosotros nos relacionamos con un nombre de Dios en algún momento de nuestra vida. Y cuando hablamos de Yahweh, usted esta mañana puede pensar y definir y concluir y decir: mis expectativas eran aquí, pero Yahweh no depende de las expectativas humanas para obrar en mi vida. Él supera las expectativas que yo tengo y Él obra en la vida de cada uno de nosotros. Porque dice Yahweh que Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Es decir, Yahweh implica que no importa si lo que no hiciste en un año, lo hagas en un día. Hay gente que depende del calendario para obrar en las bendiciones de Dios, para operar en las bendiciones de Dios. ¿Cómo así? Hay gente hoy a noviembre 17 que está diciendo: ¿a qué hora se acaba el año? ¿A qué hora se acaba el año? ¿A qué hora se acaba el año? ¿Por qué? Porque está pensando que en el 2025, el 1 de enero, un año diferente y nuevo. Ay, ya todos los problemas se acabaron. No. Primero quiero decir, no depende del cambio de calendario, depende de las decisiones que has tomado también. El 2025 será igual o peor al 2024 si sigues tomando las mismas decisiones. Diga: ay, no, muy duro. Así que usted en febrero va a decir: ¿a qué hora se acaba este año? ¿Cierto? Si siguen las mismas, porque no depende del cambio de año, depende de Yahweh también. Porque dice que no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Él puede hacerlo. Y mire, allí lo encontramos también en el texto. Alex, ayúdame con la siguiente. Dice Génesis 18:14: ¿hay para Yahweh alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Me llama la atención de este texto lo siguiente, muchas cosas. Primero nos pregunta si para Yahweh hay alguna cosa difícil. Está hablando de Sara, nosotros conocemos el contexto. Una mujer de años, fértil,
mucho tiempo había pasado. Pero pregunta, y me llama la atención la respuesta porque dice al tiempo señalado. Otras versiones dicen al tiempo indicado. Hay gente que está esperando una manifestación de parte de Dios. Y aquí la palabra enseña y establece. Dice, no es cuando tú lo esperas, no es cuando tú lo quieres, es al tiempo señalado. Y dice, y según el tiempo de la vida. Hay bendiciones para las que tú y yo todavía no estamos preparados. Estamos orando por eso. Estamos anhelando eso. Quisiéramos eso. Pero no, por eso dice, según el tiempo de la vida. Es en el momento indicado. Hay gente desesperada hoy por un milagro del Señor, porque está anhelando, clamando por un milagro. Y dice la palabra, no hay nada difícil para él, no se preocupe. Esto nos quita las preocupaciones, porque entonces uno lee el texto y dice, bueno, no hay nada difícil para Dios. Y dice que en el tiempo indicado, ¿cierto? Algunos dirán, bueno, pero ¿cuántas deudas tengo que tener más para el tiempo indicado, cierto? No. Se trata de decisiones sabias en el Señor, pero se trata también de confianza en Yahweh, porque no hay nada imposible para Él. Cuando dicen amén a eso, nada difícil, ninguna cosa difícil para Yahweh. Pero sigamos entonces con el otro nombre, porque yo creo que me estoy extendiendo mucho. También hemos cantado con Oasis Ministry y con Gospel Band. Gospel Band es aquí, ¿no? Ustedes son Gospel Band. Bueno, se llama así ya. Jehová Jireh, ¿cierto? Hemos cantado Jireh, ¿cierto? Y yo sé que hemos visto en las calles ferretería Jireh, tienda Jireh, panadería Jireh, ¿cierto? Parqueadero Jireh. Y hemos cantado Jireh también. Lo hemos dicho muchas veces. Pero, ¿de qué me habla Jireh? Me está hablando del Señor proveerá. El Señor proveerá. El contexto bíblico, creo que tengo el contexto bíblico adelante, Alex. Ok, sí, vamos a leer y explicar. Génesis 22:14 dice, a ese lugar Abraham le puso por nombre Yahweh Jireh. El primero. Es decir, Dios proveerá. Por eso es que aún hoy se dice en un monte, el Señor proveerá. Nosotros conocemos un poco la historia. Único hijo de Abraham. Dios le dice, hay que sacrificarlo, lléveselo para el monte donde se hacen los sacrificios. Él empuña, ¿cierto?, el arma del sacrificio, y cuando ya lo levantó, apareció la voz del cielo. No, tranquilo Abraham, creíste, ¿no? Y proveyó un carnero para el sacrificio en ese momento. Pero me puse a escarbar un poquito más allá de ese contexto y de esa palabra también, Jireh. El Señor proveerá. Y la raíz de Jireh tiene que ver con ver. Es decir, lo que está diciendo allí es, el Señor verá y proveerá. Es decir, podemos tomarlo en dos sentidos, en dos términos. Como cuando uno dice, bueno, y entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ah, Él verá. Pues Él verá. ¿Ustedes han visto familias que en la casa uno le dice al otro, no, pues Él verá? Es como un poquito despectivo, ¿cierto? Pero si lo traducimos al texto y al contexto, lo que me está diciendo es, miren, el Señor va a ver la situación de necesidad. Él la va a ver. Él la está viendo. Y como Él la ve, Él va a proveer. Porque Él conoce la situación.
No es desconocida para Él eso. Esa extrema necesidad, ese momento de crisis, lo está viendo. Nosotros ahora podemos cambiar el sentido y decir, esa situación el Señor verá. Es decir, Él se hará responsable, Él va a proveer y Él va a dar los recursos. ¿Cuántos dicen amén a Él? Él va a dar y a proveer lo que se necesita, porque Él primero va a ver. Muy bien, y tenemos otro acá. Jehová Rafa, ¿cierto? Jehová Rafa. Me está hablando, escuchen bien aquí lo que les quiero decir, de provocar o promover el restablecimiento de la salud. Es decir, Jehová sana. Pero yendo bien al original, está provocando el restablecimiento de la salud. Y esa salud, revisando mejor, mucho más adentrando profundo y en gravedad, está diciendo que no solo la salud física, sino espiritual también. Amén. Y también la emocional. También está provocando eso el Señor. Miremos un poco el contexto bíblico entonces aquí. Dice Éxodo 15:26. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que te envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador, el Señor tu sanador. Por supuesto, esto es Éxodo, contexto donde los hebreos estaban pensando, ¿cierto? Estaban creyendo que esas enfermedades venían de parte de Dios, y aunque está hablando de los egipcios, vinieron con un propósito. Para que usted no piense ahorita, no, yo creo que esta gripa que tengo me la mandó Dios, porque es que definitivamente yo soy muy pecador, ¿cierto? No, así no es. Pero también Jehová Rafa me está hablando de restauración espiritual. Hay gente que necesita ser restaurada, que ha tenido tantos golpes en la vida que necesita restaurar su confianza en el Señor, volver a los pies del Señor. Y algunos dirán, pero ya vengo a la iglesia. No, yo no le estoy diciendo que venga a la iglesia solamente, le estoy diciendo de tener una relación verdadera con Dios, de que Dios sea su padre, su papá, de que usted intime con el Señor, de que usted esté más cerca del Señor. A eso me refiero con restauración espiritual. Y vamos aquí a la última. Se manifestaron. Y cuando hablamos de manifestación, la palabra manifestación viene de una palabra que es teofanía, que significa Dios se hace visible o perceptible de manera directa o indirecta. No me gustó, porque puede ser que Dios use a otras personas para bendecirte. Usted dice, usted ve la mano no de las personas, sino que usted ve la mano de Dios. Eso fue Dios. ¿Cómo hizo? ¿Cuántas nosotros en esta mañana pensemos lo siguiente? ¿Cuántas veces hemos orado de verdad, una oración honesta de corazón? Señor, yo necesito que te manifiestes. Puede ser algunas de estas áreas que yo he dicho, puede ser otra área de la vida. Algunos en salud, otros necesitan restauración del hogar. Bueno, esta Jehová Rafa, ¿cierto? Es decir, restaura la salud familiar. Otros lo necesitan en las finanzas, otros lo necesitan en el área laboral, otros en el área financiera. Pero definitivamente creen y piensan y están convencidos que lo que necesitan hoy es una manifestación de parte de Dios.
Otros están luchando con la soledad y necesitan ver, valga la redundancia, a un Dios perceptible, palpable, visible. No que nos lo prediquen, no que nos lo cuenten, no que esté allí en algunas enseñanzas, no. Que yo lo pueda percibir, se manifestar. Y yo quiero pedirles hoy que seamos honestos con el Señor en la oración que vamos a hacer. Algunos de pronto están cansados ya de orar. Yo puedo entender eso. Ya he pedido mucho sobre eso. Y es que los textos que les compartí hoy, los versículos, no todos oraron y se manifestó inmediatamente. Es posible que la manifestación de Dios en tu vida esté a la distancia de una oración más y sea hoy. Amén. Es posible. Es posible que hoy Dios te escuche, como siempre te ha escuchado, pero como dice el proverbio, vea tu necesidad y diga, sí, es necesario que yo me manifieste. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar esta mañana. Y vamos a cerrar los ojos. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a interceder, a orar, a clamar, a orar. Entendiendo lo que usted ha escuchado esta mañana en la palabra y lo que el Espíritu le ha dicho a usted. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos, oh Dios, hoy, por cada una de tus palabras. Hoy entendemos, Señor, tu carácter un poco más. Tus nombres nos llevan a otra dimensión de relación contigo, Padre. Hoy entendemos un poco más cada uno de tus aspectos. Y usted le va a decir al Señor en oración, ¿qué necesita hoy del Señor? ¿Qué título de eso se acerca más a su necesidad? Un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios verdadero, ilimitado, un Señor de señores. ¿Por qué no piensa un poco en eso de hablar con el Señor? Pero también le va a decir en esa oración, Padre, yo hoy necesito una manifestación de tu poder en mi vida, Señor. Hoy levanto mi voz en autoridad, sabiendo que soy rey y sacerdote, y estamos orando por una manifestación de tu presencia en la vida de cada uno de los que están aquí. Algunos vienen toda esta semana, todo este mes, todo este año, clamando por un milagro y una manifestación tuya. Y hoy en el nombre de Jesús, sabemos que de acuerdo a tu palabra, a la necesidad, a la fe de cada uno, vas a tener una manifestación en el nombre de Jesús. Puede ser de sanidad, puede ser que esta mañana haya milagros de sanidad, no sé. Usted va a creer en el Señor, no en mí ni en nadie más. Usted va a creer en el Señor, en que así como sanó al pueblo de Israel de todas sus dolencias, de todas sus plagas, de todas sus enfermedades, esta mañana le puede sanar. Esta mañana le puede proveer de manera milagrosa. Esta mañana el Señor puede ser verdad restaurador de su vida, de su familia, de sus relaciones, de sus adicciones, de todo aquello que necesite entregar en las manos del Señor.
Y con esta canción decía que si le buscamos, Él se manifestará. Que si le adoramos, Él se manifestará. Hay una manifestación de Dios en la adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Y diga al Señor, dame un corazón adorador esta mañana. Dame un corazón adorador. Yo hoy me quiero rendir. El Señor, quiero rendir mi ego, quiero rendir mi orgullo, quiero rendir mi prepotencia, quiero rendir mi soberbia, quiero rendir todo aquello, Señor, que estorbe una manifestación de parte tuya. Hoy reconocemos como iglesia, como pueblo, que te necesitamos. Pero más que eso, más allá de eso, necesitamos, como tus hijos, una manifestación de parte tuya, Señor. Ore allí un poco más. Por eso que le estaba quejando, ore un poco más. Dígale al Señor: Padre, gracias porque estás hablando a mi vida, estás tocando. No se distraiga, porque vamos a hacer hoy un acto profético especial en adoración. No se distraiga por nada. Yo sé que Dios está hablando. No importa si usted no se aprendió el nombre en hebreo, en lo que sea, eso no importa. Lo que importa es que usted hoy se relacione con ese Dios que se manifiesta, con ese Dios que llama, con ese Dios que sana, con ese Dios de poder, con ese Dios que imparte poder a sus hijos. Yo sé que aquí hay gente en crisis y en necesidad extrema de lo que sea, y Dios está viendo eso. Por eso hoy vamos a orar específicamente. Estamos orando por una manifestación de parte del Señor. Señor, te adoramos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres santo, Padre. Tu palabra, Señor, es verdadera.